Señor, hoy vengo a ti y solo hay algo que quiero decir. Gracias. Gracias, Dios, por todo lo que me das y aún bendiciones que no puedo ver. Gracias, Dios. De mi corazón y mi adoración, yo te alabaré y te bendeciré. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. En las tinieblas me diste luz. Gracias, Dios. Borraste mi transgresión, mi enfermedad y sanaste el dolor. Gracias, Dios. Pero no solo gracias a Dios, sino a todos y cada uno de ustedes que estuvieron al pendiente del progreso de mi recuperación y porque oraron a Dios, Dios de misericordia, un Dios fiel, un Dios de propósitos, para que conforme a su voluntad Él obrara en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud y aquí estamos. Han sido 8 largos meses de incapacidad, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y estamos seguros que nos va a ayudar. Y yo espero que esto que yo he vivido pueda ser de testimonio para aquellos que, amando a Dios, están pasando por un proceso de enfermedad y tienen algún ser querido enfermo, para que puedan ser testigos de primera mano de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa, de cómo Dios es fiel, de cómo Dios va a responder esa oración, no ayer ni cuando nosotros querramos, sino que a su hora y en su momento Él va a responder y va a hacer todas las cosas a su tiempo. El día de hoy yo quiero compartir una enseñanza que precisamente se llama el cristiano y las enfermedades. Van a ser 2 o 3 enseñanzas al respecto, porque ciertamente cuando uno está ahí en la cama, es cuando Dios le revela muchas cosas con respecto a eso que uno está viviendo. Yo, créanme, ya lo había vivido anteriormente con el trasplante renal. Por si no lo saben, hace 25 años me realizaron un trasplante renal en la Ciudad de México, pero ahora con esta gravedad, nuevamente el Señor me volvió a recordar que no importan las circunstancias, Él sigue siendo el mismo Dios. Y hoy quisiera titular esta enseñanza, el cristiano y las enfermedades, y quiero que por favor leamos juntos lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 4, verso 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Quiero dar énfasis en el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. En 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 20, le dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y finalmente, Jacobo o Santiago, allá en su carta o epístola de Santiago, en el capítulo 5, verso 14 y 15, y tomé este versículo de la versión de la Biblia de las Américas, podemos leer: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amados hermanos y hermanas y personas que nos acompañan, el 5 de septiembre del 2024 mi vida dio un giro inesperado. Comenzó todo como una infección de vías respiratorias altas, es decir, secreción nasal, dolor de garganta. Luego se agregó a esto malestar general por la tarde, un poco de tos. Después la tos fue aumentando, después se agregó fiebre de 39.5 y el día 5 yo estaba no solamente siendo diagnosticado con una neumonía en la base o en la parte baja de los 2 pulmones, sino que también tenía un espasmo de los bronquios severo,
Tenía sangre en mis pulmones, me estaba ahogando en mi propia sangre. Los médicos le conocen como edema agudo de pulmón. Y tenía una falla cardíaca, grado 4 de 4. A la verdad, solo Dios sabe que ninguno de mi familia lo esperábamos. Doy gracias a Dios porque Él siempre estuvo ahí y hoy puedo estar aquí, no solo dando este breve testimonio, sino diciéndoles que como para todos he sabido, enfermarse es una experiencia universal. Se enferman no cristianos y se enferman cristianos. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo dice a los cristianos de la ciudad de Galacia: vosotros sabéis que por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Luego dice: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y esta carta de Santiago, que algunos creen que fue la primera carta que se escribió para los cristianos, a modo de guiarlos, de dirigirlos en cómo vivir esa vida cristiana, glorificando a Dios cada día. Él les dice: ¿está alguno de vosotros enfermo? Y aquí esta palabra también se utiliza, o está alguno de vosotros con una debilidad fuerte, debido a una enfermedad grave o crónica, que llame a los ancianos de la iglesia. O sea, aquí Santiago, inspirado por Dios, da por hecho que los cristianos nos vamos a enfermar. Es algo que va a tocar a la puerta de nuestra vida en algún momento. En algún momento. Y mi propósito es hacerles entender, como yo entendí, que los cristianos no solo se enferman, sino que Dios tiene un propósito aún en medio de esa enfermedad. O utiliza esa enfermedad en la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del cristiano. ¿Para qué? Para glorificarse y, como estaremos viendo más adelante, para atraernos más a Él y para que podamos consolar a otros con esa consolación con que Dios nos ha consolado. Para aprender que nos debe de bastar su gracia. El apóstol Pablo decía acerca de un aguijón en el cuerpo, del cual estaremos hablando, que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, Pablo, porque ese aguijón tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito es que tú no te gloríes de todo lo que voy a hacer o por todo lo que voy a hacer a través de ti, para mi honra y para mi gloria, por amor a las almas, por amor a los pecadores, por amor a los santos de las diferentes iglesias, a donde tú vayas o donde yo te envíe a predicar. Yo quiero decirles que aunque ciertamente el vivir una vida agradable a Dios nos aleja de padecer algunas enfermedades, en especial aquellas enfermedades que están asociadas a pecados, también es cierto que Dios permite que personas que le amamos y tememos con temor reverente nos enfermemos. Dios lo permitió en el caso de Job. ¿Quién no recuerda a Job? Dios lo permitió en el caso de Job, quien por cierto era un varón perfecto, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que el mismo Dios da testimonio de Job, allá en Job capítulo 1, verso 8. Amados y amadas, Satanás estaba convencido de que Job renegaría en contra de Dios debido a la prueba. De hecho, el diablo le dice a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job capítulo 2, verso 4. Amados y amadas, a veces no entendemos por qué nos enfermamos. Pero si tan solo pudiéramos ver esa batalla espiritual que se está librando en el cielo cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se enferma de cualquier enfermedad, créanme que esto no solo traería regocijo a nuestras almas, a nuestras vidas, sino que también nos estimularía a buscar esa fortaleza que viene de Dios para que sea Dios quien triunfe en esta batalla.
Cuando esto estaba sucediendo en el cielo, Job no sabía lo que estaba sucediendo en el cielo, créanme. Job no sabía de esta guerra espiritual que estaba sucediendo allá entre Dios y Satanás. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y le dice el diablo a Dios, pero extiende ahora tu mano sobre Job. Sí, toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. ¿Y Dios qué hizo? Permitió que Satanás probara a Job. Dios permite que padezcamos enfermedades. ¿Para qué? No solo para probarnos, sino también para demostrarle a Satanás de quién somos hijos, de quién somos hijas. ¿Y cuál es el poder, cuál es la gracia y la bondad que Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Para qué? Para ser más que vencedores por Cristo Jesús, por aquel que nos amó. Podemos ver en el libro de Job que Dios permitió que Satanás probara a Job al decir, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué hizo el diablo? Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job capítulo 2, verso 7. Sin embargo, yo quiero decirles que la historia de Job no es el único relato que hay en la Biblia donde Dios permite o aprueba el sufrimiento por medio de una enfermedad en aquellos que Él recibe como hijos e hijas. El apóstol Pablo también sufrió de enfermedades. Ya lo leímos, como él le escribe a los Gálatas, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en mi cuerpo o del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pero también Dios le reveló a Pablo cuál era el propósito para que él pudiera gozarse en medio de la enfermedad. Pablo menciona allá en 2 de Corintios capítulo 12 verso 7 cuál era el propósito por el cual Dios había permitido que Pablo enfermase. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál es ese aguijón? Se han dicho muchas cosas, pero bueno, parece que en su primer viaje misionero, Pablo, habiendo sido apedreado en Listra, de tal manera que los que lo apedrearon pensaron que hasta estaba muerto, esto ocasionó un daño en varias partes de su cuerpo, o bien cayó gravemente enfermo cuando estaba ahí en la ciudad de Galacia, o otra de las versiones es que se fue al lugar de Galacia para su recuperación. Algunos sugieren, óigalo bien, que contrajo malaria. Esto no es un dogma, pero algunos sugieren que contrajo malaria mientras viajaba por esas regiones bajas y pantanosas de Panfilia, predicando el evangelio, por lo cual decidió ir a las regiones más altas y saludables de Galacia y ministrar allí por un tiempo mientras su salud mejoraba. Lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versos 13 y 14. Qué maravilloso es ver que este hombre, aún en medio de una enfermedad, estaba bendiciendo a otros. No solo no se quejaba, sino que estaba bendiciendo a otros. Y aunque la malaria, la cual algunos han padecido, sobre todo si son del sur del país, puede producir, o más bien produce, unas fiebres muy altas y un dolor muscular intenso con un fuerte malestar general por los fuertes escalofríos, y a causa de esto, debilidad y decaimiento, vemos cómo Pablo pudo haber predicado y enseñado entre un ataque y otro de fiebre, de escalofríos, de malestar general, cuando estaba en Galacia. Ahora bien, si la aflicción física de Pablo tenía que ver con una enfermedad de los ojos, como otros opinan, es posible que hiciera aquí a una referencia del deseo de los Gálatas de hacer un intercambio literal de sus ojos por el de él. Si es que, amados y amadas, si hubiera podido
como es el caso de hoy en día, donde se puede hacer un trasplante. Pero en vista que en aquel entonces no se podía hacer, podemos interpretar esto como una metáfora para indicar, y esto es maravilloso, que una persona o como una persona está dispuesta a negarse a todo para ayudar a una persona que esté enferma. Óigalo bien. Es una frase que se usa metafóricamente para indicar que una persona está dispuesta a negarse a todo para ayudar a una persona que esté enferma. Se dice que la enfermedad de los ojos era común en los tiempos antiguos, como lo es todavía en muchos países subdesarrollados. Y si nos vamos más allá, algunos dicen que el apóstol Pablo padecía de una filariasis, una enfermedad donde hay unos gusanitos en los ojos. Si Pablo tenía, como dicen algunos, una molestia ocular, se pudo haber tratado, pues ya no de malaria, el cual da crisis intermitente mientras la persona está recibiendo tratamiento, sino de algo que es crónico, un problema permanente. Por eso es que muchos piensan que este era el aguijón de la carne o el mensajero de Satanás, que el Señor permitió que Pablo soportase a fin de que siempre recordara con humildad, oigan esto, la suficiencia de la gracia divina. Algunos se han decantado o algunos se han inclinado a pensar que el problema de Pablo, la enfermedad de Pablo, era un problema de la vista y producido por malaria, porque está descrito médicamente y aún hoy en día más corroborado de que la malaria ataca muchas veces el nervio óptico, produciendo una neuritis óptica, una neuritis o inflamación del nervio, y eso a su vez produce una incapacidad para reconocer colores y produce hasta ceguera. Por lo que la aflicción que padeció Pablo en Galacia pudo haber sido un problema de la vista, y la posibilidad de esto es apoyada porque cuando él termina esta epístola, él dice: mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. Gálatas capítulo 6, verso 11. Todos sabemos que Pablo acostumbraba a dictar sus cartas a lo que se conoce como amanuenses, que eran como los que saben taquigrafía. Yo creo que ahora muy poca gente aprende taquigrafía, pero quizás los de mi época están familiarizados con la taquigrafía. ¿Y qué hacían estos amanuenses? Ellos iban redactando la carta mientras Pablo la dictaba. Pero a veces añadía una nota o saludo personal de su puño y letra. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, verso 21, Colosenses 4, 18 y 2 de Tesalonicenses 3, 17. Y es aquí donde, si tenía Pablo problemas de visión, es probable que este saludo lo escribiera con letras más grandes de lo normal para ver lo que escribía. Recorriendo el tiempo, podemos ubicarnos en el año 1800 en Londres, Inglaterra, y recordar al pastor inglés conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Este es un hombre que, a pesar de haber sido usado grandemente por Dios, padeció de varias enfermedades que, óigalo bien, lo llevaron finalmente a la muerte a los 57 años de edad en 1892. Spurgeon escribió al respecto: he sufrido muchas veces de enfermedades graves y de una depresión mental espantosa que llegaba casi a la desesperación. Casi todos los años he sido apartado durante una temporada, pues la carne y la sangre no pueden soportar la tensión, al menos una carne y una sangre como la mía. Creo, sin embargo, que la aflicción me era necesaria y ha respondido a fines saludables. Yo quiero decirle que es maravilloso pensar que así como el apóstol Pablo escribió tantas cartas y sirvió tanto al Señor desde Jerusalén hasta el Ilírico, lo he llenado del evangelio, estando algunas veces enfermo,
o muchas veces o siempre enfermos, si el problema de su vista era un problema crónico por atrofia del nervio óptico. También es interesante ver cuánto Spurgeon bendijo a las personas de su época, y no solo de Londres, no solo de Inglaterra, no solo de Escocia, sino de todo el mundo. Es más, hasta el día de hoy, los que nos gusta leer algo escrito por un hombre de Dios y serio, basado en la palabra de Dios, leemos o seguimos leyendo a Spurgeon y sus sermones. Yo quiero decirles que mientras su esposa Susana estaba postrada en la cama durante décadas, porque no solo Spurgeon estuvo enfermo, su esposa Susana estuvo postrada en cama durante décadas. El mismo Spurgeon contrajo viruela y sufrió gota crónica. Una dolencia que se intensificó con el tiempo, causándole más y más dolor en las articulaciones. Es más, se dice que hasta incluso Spurgeon llegó a requerir el uso de un bastón para moverse. Pero también padeció de reumatismo y padeció de la enfermedad de Bright, que es una enfermedad de los riñones, y su salud fue empeorando progresivamente, de modo que casi un tercio de sus últimos 22 años que pasó, o sea, de su ministerio, pasó alejado del púlpito por causa de estas enfermedades. Imagínate, casi un tercio de sus últimos 22 años de ministerio. Ahora, yo quiero decirles que esto no solo le afectó físicamente, sino emocionalmente, al grado de que él mismo llega a hablar de una depresión. Y se refiere a esta depresión aún en sus sermones, sobre todo en aquellos momentos de su vida, cuando estaba más sometido a tensión, a presión por la crítica, o como fue en el caso cuando estaba él empezando a predicar y el edificio donde estaba predicando, habían 12,000 personas y personas malintencionadas empezaron a gritar fuego, fuego, y ahí se imaginan lo que se armó, ¿no? Murieron no sé cuántas personas, muchas más salieron heridas, y este hombre realmente se dice que estuvo un buen tiempo sin ni siquiera salir de su cuarto, a causa del dolor, de la tristeza por la vida que habían perdido estas personas, por las cuales él oraba que hubieran muerto en Cristo, y también por los heridos. ¿Y qué decir, amados y amadas, de los hermanos y hermanas en Cristo, hombres y mujeres realmente convertidos a Dios y que han dado testimonio entre nosotros de caminar con Dios y que aún están entre nosotros, pero también que estuvieron entre nosotros porque ya no están, porque partieron con Cristo precisamente por causa de una enfermedad? Y se venía a la mente la hermana Digna, se me venían a la mente Hilda, el hermano Gustavo, muchísimas personas. Pero también se me venían a la mente personas que actualmente están con nosotros y que han padecido no una, sino una serie de enfermedades de base, como este su servidor. Hace unos días andaba yo en cita con la cardióloga y le decía ella a un alumno de 5º año de la universidad: miren, él es doctor. Ay, dice, los doctores, ¿verdad? Son terribles, son terribles. Mire cuántas enfermedades tiene este doctor. Y las empezó a enumerar. Y le digo yo: ¿sabe qué, doctora? Yo le digo a mi esposa que ni loco me voy a hacer una prueba de embarazo. ¿Por qué? Me dice la doctora. Porque capaz y me sale positiva. Oiga, pues si todo me ha salido positivo, le digo, por donde rascan encuentran. Amados y amadas, ¿cuántos hermanos y hermanas, personas realmente convertidos a Dios y que han dado testimonio de caminar con Dios, están entre nosotros dándonos testimonio de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios puede traer consuelo, paz y fortaleza aún en medio de la enfermedad o enfermedades? No importa cuántas sean y no importa cuán fuertes estas sean.
Pero también qué decir de aquellas personas que realmente se han convertido a Dios y han dado testimonio de caminar con Dios que no conocemos y que están padeciendo enfermedades. Ahora bien, si vamos a hablar del cristiano y la enfermedad, permítanme definir enfermedad. Dice, según el diccionario de la Real Academia Española, enfermedad se define como alteración de la salud de un ser vivo o de una parte de él. Alteración de la salud de un ser vivo o de una parte de él. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad también se define como una alteración o desviación del estado fisiológico o la normalidad en una o varias partes del cuerpo por causas en general, óigalo bien, en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos cuya evaluación es más o menos previsible. O bien, para resumirlo y hablar en un lenguaje más entendible, un trastorno físico o mental, porque no solo es un problema físico, también puede ser mental, emocional, que limita las funciones del ser humano y disminuye o afecta la calidad de vida. Desgraciadamente, la gente de la época de la Biblia tenía medios muy limitados, como ya hemos leído en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para diagnosticar y tratar las enfermedades. Quiero decirles que las personas mejores instruidas en ese entonces tenían una escasa comprensión de la anatomía, del funcionamiento del cuerpo del ser humano, de sus órganos, y aún menos conocimiento de la naturaleza de las enfermedades, de las bacterias, de los virus, de los trastornos inmunológicos. Cuando nosotros leemos en la Biblia que había una mujer con flujo de sangre y había ido a los médicos y había gastado todo lo que tenía y lejos de mejorar empeoraba, y leemos comentarios de ese versículo por diferentes autores, es increíble ver cuáles eran los remedios que se le daban a esta mujer para sanarla de ese flujo de sangre. Es más, yo como médico cuando lo leía me reía y decía, ¿cómo es posible que hayan dado esto? Pero es que tenemos que entender que durante toda la historia de la humanidad las personas se han enfermado, los hombres de Dios se han enfermado, y que el conocimiento en aquel entonces era no solo limitado, sino que las enfermedades a menudo eran atribuidas al pecado o una maldición de un enemigo. Imagínate una persona enferma por una bacteria, por un virus. Imagínate una persona con lepra. Además de cargar con todo el malestar que esa infección por un virus, por una bacteria provocaba en su cuerpo, tener que cargar el estigma de estás en pecado o un enemigo te ha maldecido. Aquí dirían, te hicieron un mal. Tenés que ir a que, ¿verdad?, te curen de ese mal, lo cual no estoy diciendo que sea correcto, pero es increíble cómo desde aquel entonces y aún se puede atribuir una enfermedad a un pecado o a una maldición de alguien. Ahora, no sé si alguna vez se hayan preguntado de cuáles son las enfermedades mencionadas en la Biblia. Aunque yo las había leído, nunca me había centrado en eso hasta que realmente pasé por esa enfermedad. Les voy a mencionar algunas: lepra, sarpullido y úlcera, sarna, ceguera, sordera, mudez, epilepsia, fiebre, que prácticamente es más que una enfermedad, un síntoma, pero bueno, disentería, flujo de sangre y tuberculosis. Ahora, yo quiero no solamente definir la palabra enfermedad. Si estamos hablando del cristiano y la enfermedad, también yo quisiera definir, como parte de esta enseñanza, quién es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Para que cuando yo mencione la palabra cristiano, podamos estar en sintonía, o como se dice, podamos hablar el mismo lenguaje, o ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo.
Quizás ustedes se pregunten, oiga, ¿será necesario definir quién es un cristiano? ¿Que un cristiano no es una persona que cree en Dios? ¿Que un cristiano no es una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y que ora, que lee la Biblia, que apoya la obra de la iglesia con sus bienes? ¿Que un cristiano no es alguien que predica, hace misericordia y no deja de congregarse? La respuesta es sí y no. Ah, caray. Sí y no. ¿Por qué razón? Porque una persona que es verdaderamente cristiana va a hacer todo esto. ¿Sí me entiende? Pero alguien que haga todo esto no necesariamente es cristiano. No sé si me explico. Alguien que haga todo esto no necesariamente es cristiano. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque yo he conocido muchas personas, ya sea que practiquen una religión o no, ya sea que asistan a las asambleas públicas de su religión o no, cuando están padeciendo una enfermedad, ellos se consuelan a sí mismos diciendo, ay, es que estoy como Job. Pero yo sé que pronto esto va a pasar. Yo sé que Dios me va a bendecir grandemente como bendijo a Job. Y cuando yo los escucho y cuando yo conozco un poco más de sus vidas y me doy cuenta que no solo no se han arrepentido y ejercido fe en Jesucristo para perdón de todos sus pecados de manera completa e inmediata, y menos que el Señor Jesucristo sea el Señor, sea quien gobierne sus vidas, cuando indago un poco más y me doy cuenta que estas personas están practicando pecado, yo pienso, pobre persona. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar consuelo donde no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el decir yo estoy como Job no se le aplica a sus vidas, porque tenemos que entender que Job era un varón ¿cómo? Era un varón perfecto. Era un varón recto, ¿sí o no? Era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Pero hay millones de personas, igual, quizás ustedes lo dijeron, yo lo dije cuando no éramos convertidos, o conocen a alguien que no es convertido, pero pues pertenece a una religión que ha dicho esto, es que estoy como Job. Por eso es necesario aclarar quién es un cristiano para no caer en esas falsas consolaciones que no van a funcionar, y no solo no van a funcionar, van a traer desánimo, van a traer desesperación, van a traer frustración, van a traer depresión, van a traer ansiedad y temor en la persona que, no siendo cristiana, no siendo perdonada por Dios de todos sus pecados, no siendo Jesús el Señor de sus vidas, se refugia en eso. No sé si me explico. Es como que alguien huyendo de un oso se vaya a meter a una cueva a refugiarse y resulta que se fue a meter a la cueva del oso. O sea, no te va a funcionar. Es por ello que, amados y amadas, yo quiero que, aunque hemos hablado mucho de esto a lo largo de todo este tiempo que hemos ejercido el ministerio, y no solo yo, también el hermano Juan y el hermano Alejandro y otros que han predicado desde este púlpito, pues yo quiero nuevamente hacer énfasis en esto, para que nadie abrace falsas consolaciones que no le van a funcionar. Una persona que es verdaderamente cristiana hace todo lo que mencionamos, pero alguien que haga todo eso no necesariamente es cristiano. El mismo Señor Jesús habló de personas religiosas que no entrarían al reino de los cielos, sin embargo llamaban al Señor Jesús Señor, Señor. ¿Se acuerdan? Es por eso que en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, el Señor Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, viéndolos en su engaño, viendo cómo si no se les aclaraba este engaño, estas personas no solo seguirían justificándose a sí mismas, sino que también no se convertirían a Dios. Les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que dice Señor, Señor.
pero que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y amados y amadas, esto significa sin lugar a dudas una sola cosa, que no basta con simplemente llamarse cristiano. No basta aún con creer en Dios, no basta con orar, con leer la Biblia, con apoyar la obra de la iglesia con sus bienes, aún con compartir el evangelio con otros de las diferentes maneras, o hacer misericordia, o no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se necesita que Dios, que Jesús sea nuestro Señor en el sentido literal de la palabra, nuestro amo, nuestro soberano, nuestro rey, el único que tiene derecho a gobernar nuestra vida, y de hecho lo hace. Él gobierna nuestra vida, nuestra voluntad está sujeta a Él y a su palabra, la Biblia. Y no está sujeta a nuestra manera de pensar, no está sujeta a nuestros deseos de la carne, de los ojos, o la vanagloria de la vida, y no está sujeta a nuestros caprichos. Amén. El apóstol Pablo también nos habla de falsos hermanos. Óigalo bien, falsos hermanos. Oiga, esto no es nuevo, ya desde entonces habían falsos en medio del pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso Sanbalat, del famoso Tobías, por decir algunos nombres del Antiguo Testamento, que estaban ahí supuestamente siendo parte del pueblo de Dios, pero en realidad no eran parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice en varios pasajes de la Biblia, uno de los más conocidos es Gálatas 2:4, donde Pablo habla de falsos hermanos que se infiltran, dice, para espiar la libertad en Cristo y esclavizar a los creyentes. Gálatas 2:4. Falsos hermanos que se infiltran en la iglesia para espiar la libertad en Cristo y esclavizar a los creyentes. Y otro versículo es el que está en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 26, en donde Pablo habla, óigalo bien, del peligro de falsos hermanos. No solamente existen falsos hermanos, sino el peligro que implica un falso hermano para la vida espiritual y aún para la vida física de un verdadero cristiano. Y amados y amadas, muy tristemente con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizada para describir a una persona religiosa que pueda tener altos valores morales. Alguien bueno, conforme a los estándares de la sociedad, pero no conforme a la palabra de Dios. Y se confunde con un verdadero seguidor de Jesucristo. Hermanos y amadas, mucha gente no se ha convertido a Jesús, no le pueden llamar Señor. Sin embargo, hoy en día son considerados cristianos y estos se cuentan por millones. Simplemente porque, como decíamos, asisten a la iglesia y hacen toda una serie de obras, o lo que es peor, porque viven en una nación cristiana, entre comillas, como sucedió allá en las tierras gobernadas por el Imperio Romano, allá en el siglo IV, cuando el emperador romano era Constantino I el Grande, y en donde todos los ciudadanos del Imperio Romano vinieron a ser cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo se vino a convertir en la religión del Estado. Y mientras fueron perseguidos, los cristianos se refugiaban en Dios. Los cristianos buscaban esa comunión íntima con Dios. Los cristianos se gozaban de la paz que solo Dios puede darles. Los cristianos se desprendían de todo. Los cristianos se amaban unos a otros con amor entrañable. Los cristianos se hacían misericordia unos con otros y también con aquellos que no eran cristianos, y Dios era glorificado grandemente. Es más, los cristianos morían en muchos lugares, entre ellos el Coliseo Romano, por Cristo. Y como dijo Tertuliano, que en ese entonces era un hombre incrédulo, la sangre de los mártires es semilla
¿Es semilla para qué? Es semilla para el evangelio, semilla para el cristianismo. Pero cuando Constantino I el Grande se convierte en el emperador de Roma y supuestamente tiene una visión en donde él va a pelear una batalla muy crucial en su vida política y militar, y ve que Dios se le revela y le dice: por este signo vencerás, y es el signo de la cruz, y un ángel le manda que pongan los escudos de todos sus soldados, o sea, dibujado a la cruz, y él lo hace y gana, como el diablo, y gana. Entonces este hombre dice: ¿qué? Y ese es el cristianismo, la religión del Estado, y todo el mundo era cristiano. O también como en Estados Unidos de Norteamérica, donde, híjole, fue una nación fundada con bases puritanas, con bases bíblicas, pero no todos los que nacen en ese país son cristianos, así como el 70% de evangélicos son cristianos. Porque no sé si ustedes saben, en Estados Unidos, a diferencia del resto de América, la mayoría de los ciudadanos son evangélicos, no son católicos. Solo una minoría. Es más, de hecho, de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos, desde George Washington, que fue el primer presidente, hasta Donald Trump, solo han habido 2 presidentes católicos. ¿Quiénes han sido? John F. Kennedy y Joe Biden. Pero en Estados Unidos todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Amados y amadas, cuidado, cuidado. Cuidado. El apóstol Pablo nos manda a examinarnos a nosotros mismos, a probarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque ser miembro de una iglesia, asistir regularmente y dar para la obra de la iglesia, lo cual es parte de la vida de un verdadero cristiano, pero insisto para que nadie se engañe. Si no ha habido regeneración del corazón, si no ha habido nuevo nacimiento, si la persona no es una nueva criatura, esto no es más que un peligrosísimo engaño. Yo quiero decirles que los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos. Pequeños Cristos, óigalo bien, cristianos, pequeños Cristos por primera vez en una ciudad llamada Antioquía. ¿Y por qué les llamaron cristianos? Por su comportamiento, por su forma de ser, pero también por su forma de hablar. Estas personas miraban que este grupo, al principio reducido de personas que se identificaban como discípulos de Jesús, no solo pensaban y hablaban como Él, actuaban como Él. Lo que pensaban y decían estaba en consonancia con lo que hacían. O sea, no es como ahora que piensan una cosa, dicen otra cosa y viven de una manera muy diferente. Ciertamente, al principio la intención de los que les llamaban cristianos fue ofenderlos. Sí. Sin embargo, todos, después de convertirnos a Dios, podamos dar fe y testimonio de que realmente el que le llamen a uno cristiano es un honor. ¿Por qué? Porque está indicando o quiere decir que la persona está viviendo como Cristo quiere. Y fíjense a lo que digo, no las personas que se llaman cristianas, y no está mal llamarse cristiano, pero a las que les llaman cristianos, es un honor. Porque realmente esto es una prueba de que estamos reflejando a Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo saber si una persona realmente es cristiana o no? Porque hay muchos que dicen, es que usted no sabe lo que hay en mi corazón. ¿Sí o no? A mí me lo han dicho en la administración personal. Quizás a ustedes se los han dicho cuando ustedes comparten el evangelio con otra persona. Mire, es que usted no sabe lo que hay en mi corazón. Solo Dios puede conocer mi corazón. El apóstol Pedro sabía lo que había en el corazón de Simón el mago, ¿sí o no? Claro que sabía. Lean la historia en el libro de los Hechos de Simón el mago y te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pedro sabía lo que había en el corazón de Simón. ¿Por qué? Por sus frutos. Jesús mismo dijo, por sus frutos
los conoceréis. Y es que la única manera real para nosotros de saber si alguien se ha convertido verdaderamente al cristianismo y es verdadero cristiano o no, es observando su vida exterior. Porque la conversión, amados y amadas, es un cambio interior que Dios hace por medio de su Santo Espíritu, que se refleja exteriormente. No sé si me explico. No podemos reflejar en nuestro exterior lo que no hemos vivido en nuestro interior, como es la regeneración del corazón o el nuevo nacimiento. Yo generalmente pongo un ejemplo que luego da risa, pero es cierto. Todos ustedes han ido al hospital escuela, qué difícil es entrar ahí, ¿verdad? Policía al que hay que mostrarle la referencia o explicarle por qué quieres llegar. Yo recuerdo cuando era interno que había un policía que hacía diagnósticos de hepatitis. Eran tantos los niños que habían pasado por ahí, le decía, ¿qué trae su hijo, señora? Mire que trae los ojos amarillos. Ah, mire que la piel la tiene amarilla. Ah, ya. Y mire que más tiene su niño, ¿verdad? No, pues que mire que está haciendo pupú blanco y orinando oscuro. Ah, ya. Vaya ahí a la emergencia de pediatría, ¿no? Pues tenía viene mal. Luego cuando salía le decían, señor, ¿y qué le dijeron de su niño? Que tiene hepatitis. Y él se lo grababa. Cuando llegaba otra señora que le explicaba lo mismo, le decía, su niño tiene hepatitis, vaya a la emergencia. O sea, ¿a dónde quiero llegar? La inflamación del hígado, el cual no vemos, a menos que sea a través de un ultrasonido, métodos invasivos de radiodiagnóstico, lo que hay en el hígado, la inflamación del hígado, sí la podemos ver a través de los signos que presenta un paciente, que son los que acabo precisamente de describir. ¿Sí se entiende esto? ¿Por qué digo esto? Porque luego la gente dice, cuando es confrontada con su pecado y cuando a causa de practicar un pecado se le dice, usted es hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio y usted practica el pecado, inmediatamente dicen, no, yo soy hijo de Dios. Recuerdo que por 2 años ministré a una persona que, por cierto, llegué a tenerle mucho cariño, pero nunca se convirtió. Y cuando terminó la ministración, después de 2 años de vernos semanalmente, lo cual no me arrepiento, porque todo se le explicó a este varón. Cuando terminó la administración, cuando me dijo, ¿sabe qué? No importa lo que usted me diga, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Y usted no me va a sacar de ahí. Le dije, bueno. Y se fue bien perdido. Amados y amadas, sí se puede saber lo que hay en el corazón de la persona. Sí se puede saber. Porque Dios mismo nos lo revela, Dios mismo nos los manifiesta, como el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro con respecto a Simón el mago. Por eso debemos de buscar, amados y amadas, es más, nosotros mismos debemos examinarnos para ver si hay frutos de nuestra fe en nuestras vidas y si hay frutos de conversión a Dios. Santiago escribió inspirado por el Espíritu Santo en Santiago capítulo 2, verso 18 al 20, y voy a leer otra versión de la Biblia que no es la Reina Valera. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien, hasta los demonios lo creen y tiemblan. Hombre necio, oiga bien cómo le llama. Hombre necio, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es inútil? Y como decíamos, el Señor también dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 20 y 21, así que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y ahí es donde él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión Jesús con mucho dolor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Si una persona no muestra ningún fruto, óigalo bien, si usted no muestra, para personalizar, ningún fruto como ser frutos dignos de arrepentimiento, cambio de vida radical con la ayuda de Dios, un rechazo, un abandono a la vida de práctica de pecado con la ayuda de Dios, frutos de justicia, de rectitud,
una vida de santidad, fruto del Espíritu en su vida. Yo quiero decirle una cosa, no hay evidencia visible en su vida de que usted sea un hijo de Dios o una hija de Dios, de que usted sea un cristiano o una cristiana. Y de que todo lo que se va a decir con respecto al cristiano y las enfermedades no es para usted. Y con esto no estoy diciendo que Dios no pueda tener misericordia de usted, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Claro, Él es un Dios de misericordia y no puede negarse a sí mismo, pero aquellas promesas que los hijos de Dios podemos reclamar en el momento de la enfermedad y que nos son de consuelo, de gozo y de paz, usted no puede reclamarlas, porque esas promesas no son para usted. Y tengo que decírselo con mucha, pero con mucha tristeza. Así como médico, mi deber sería decirle, ¿sabe qué? Usted está muy mal, usted tiene esta enfermedad y si usted no lo sabe, esta enfermedad lo puede o lo va a matar en 6 meses. Yo no soy Dios, pero es lo que las estadísticas dicen. Usted tiene un cáncer de hígado. Las posibilidades de vida después del diagnóstico con o sin tratamiento son 6 meses probablemente, según lo que las estadísticas revelan. Puede que dure más, que bueno, puede que Dios lo sane de manera milagrosa igual. Pero yo quiero decir una cosa. Si usted no se convierte a Dios, esta enfermedad, en lugar de enviarle al cielo de gloria, le va a enviar al infierno de tormento. Yo tengo que decírselo. No saben cuánto me duele cuando a veces yo voy a visitar a un enfermo y los familiares antes de entrar al cuarto me llaman aparte y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que mi mamá no sabe lo que tiene. No le hemos querido decir porque se va a deprimir. Mi papá no sabe lo que tiene. Mi esposo no sabe lo que tiene. Porque si le decimos se va a deprimir y se va a morir más rápido. Yo tengo que respetar eso. Pero cuánto me duele porque mientras la persona se aferra a la esperanza de que es un hijo de Dios, porque el primer engaño es todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Sí queda claro? Y mientras la persona se aferra que hay una esperanza de ser sanado o que sane, esa persona no va a buscar a Dios con desesperación, así como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Aquí la imagen es un siervo que anda en un desierto, que tiene días de no tomar agua, y claro, él abre su boca porque en la lengua tiene unos receptores de la humedad, y ese siervo, ese venadito anda en el desierto haciéndole como le hagan, pero con su lengua de fuera, clamando. Este bramido es semejante a un clamor desesperado, porque se está muriendo de sed. Y tienes a la persona primeramente engañada de que es hija de Dios, porque todos somos hijos de Dios, lo cual no es cierto, aunque lo diga el Papa, no es cierto. Aunque lo diga el líder evangélico más prominente, no es cierto. Aunque lo digan los testigos de Jehová o los mormones, no es cierto. La única autoridad nuestra es la Biblia, y Dios dice a través del apóstol Juan que no todos somos hijos de Dios, sino quienes venimos a ser hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, los cuales no son hijos de padre y madre, ¿verdad? Ni de voluntad de varón. Ay, es que quiero conocer mi descendencia. Tengamos un hijo, amor. Sino de quién? De Dios. ¿Sí queda claro? Y segundo, ante la posibilidad de ser sanados por Dios o los médicos, pues ellos dicen, más adelante vamos a buscar a Dios. Muchísimas gracias por venir, por hablarme de la palabra de Dios. Qué bonito me habló usted, pero otro día platicaremos, ¿no? Y ese otro día es nunca. Porque la próxima vez que llegues, le va a decir a los familiares, diles que no me siento bien, que no estoy en condiciones de recibir a nadie. Qué triste, qué triste.
Pero amados y amadas, Dios es claro en su palabra y nos dice que si la persona no muestra ningún fruto, como son frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia y el fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Esa persona no es cristiana. Es más, todo eso te va a llevar seguramente a una ausencia completa de evidencias visibles de un cambio que primeramente ha sucedido en tu corazón desde que recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal y Él vino a ser el Señor de tu vida. Luego la gente dice, pastor, ¿y usted cómo sabe si soy cristiano o no? O sea, ¿tú crees que yo dejé la medicina, la pediatría, la inmunología clínica? No. O sea, yo dejé todo eso ¿para qué? Para ir y predicar el evangelio a toda criatura y para que el sacrificio de Cristo no sea en vano y Él pueda decir al ver el fruto de su aflicción que esa muerte en la cruz no fue en vano. Pero la gente se molesta. La gente se molesta. Pero es mi deber decirlo. Siempre hemos afirmado que los hechos o las obras no salvan a las personas, pero sí, créanmelo, son una buena evidencia de que la persona es salva. Y es a través de estas evidencias bíblicas, de estos frutos bíblicos, que así como los médicos pueden diagnosticar una enfermedad, los pastores podemos diagnosticar por la guianza del Espíritu Santo y la palabra, y lo que la persona nos revela si es cristiana o no. Así es que si tú has sido serio con lo que hemos dicho hoy y empiezas a buscar en tu vida frutos dignos de arrepentimiento, como es un rechazo, un repudio al pecado, un apartarse del pecado con la ayuda de Dios, frutos de justicia, frutos de una vida recta, en donde tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad están alineadas con la de Dios. Y has sujeto tu voluntad a la voluntad de Dios y haces lo que Dios quiere que hagas. Y el fruto del Espíritu Santo en tu vida, como ya los mencionamos, amado y amada, no te engañes. Dios no me sacó de la muerte y me trajo aquí para engañarte, sino para decirte la verdad. Pero amado y amada, si Dios te da testimonio por medio de su Espíritu, si el Espíritu Santo de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios, yo quiero decirte que aunque tengas enfermedades, tu vida y tu enfermedad tienen un propósito. Y para esto quiero finalizar leyendo una porción del libro Lecciones desde la cama de un hospital de John Piper. Y oiga bien lo que escribió John Piper. A los cristianos que están padeciendo una enfermedad, tu vida y tu enfermedad tienen un propósito. No eres la víctima de mutaciones genéticas al azar, ni de anomalías genéticas accidentales, de virus clandestinos y de moléculas inconformistas o de desafortunadas coincidencias. Si esa fuera la clase de mundo en el que vivimos, seguramente ya no estaría escribiendo este breve libro, porque no habría significado ni esperanza. Tú y yo no seríamos más importantes que el colchón en que descansas, siendo solamente la combinación más complicada de moléculas. Continúa escribiendo Piper, los acontecimientos tienen significado cuando hay alguien a cargo que significa algo para ti y tú significas algo para él. Y esa persona que significa algo para el que está enfermo y ama y teme a Dios es Dios mismo, su Padre, su Creador. Y la persona que tiene significado para Dios eres tú, cristiano, cristiana, enfermo, enferma. No importa la enfermedad, no importa qué tan grave sea, desde una gripa hasta una insuficiencia cardíaca, grado funcional 4 de 4, no importa. Óyelo bien. Dios proclama estas palabras sobre tu vida. Si eres cristiano, como lo hemos descrito aquí, mi plan se realizará
y haré lo que yo quiero. Mi plan se realizará y haré lo que yo quiero. Amén. Dios está ocupado, dice, ahora mismo mientras estás enfermo o enferma, en hacer que todas las cosas ayuden para tu bien eterno, Romanos 8:28. Y, óyelo bien, Dios no va a fracasar. Dios no ha fracasado y no va a fracasar. Los doctores, las enfermeras o incluso los miembros de tu familia tienen planes para ti, pero solo hay un plan seguro que da un significado firme y eterno a tu vida. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Y finaliza diciendo, no necesitamos preocuparnos por lo más mínimo, pues ni siquiera un pajarito cae a tierra sin que sea la voluntad del Padre Celestial. Mateo 10:29. Cada jugada de dados en un casino, por no decir cada tratamiento médico, no se escapa de la vista de Dios. Él sabe quién tira los dados amañados, pero también Él sabe dónde estás, qué enfermedad padeces, qué tratamiento te están dando, cómo te trata el médico, cómo te tratan las enfermeras. Sí, Él sabe todo eso. Él sabe cómo se queja el paciente que está a tu lado toda la noche, que no te deja dormir. De modo que no tienes que preocuparte por lo más mínimo, porque todo es observado por Dios y todo está bajo el control de la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Ay, pastor, es que usted nunca ha estado enfermo. Claro que he estado enfermo y he dicho, Señor, hágase tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amados y amadas, el poder decir, Señor, no entiendo, pero creo en ti y creo que eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene sentimientos o pensamientos de bien para mí, no de mal, un Dios que todo lo que permite obra para mi bien, un Dios cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, eso me da consuelo, eso me da ánimo, eso me da gozo, eso me da paz en la enfermedad o en la muerte de un ser querido. Amén. Cerremos nuestros ojos. Todos vamos a padecer enfermedades, cristianos o no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que el que no es cristiano depende de la sabiduría humana de un médico para hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. Pero el que es cristiano, además de esto, está confiando a alguien que está por encima del médico, que es Dios. Que por cierto no solo es Dios, es su Padre, es su Señor y su Salvador. Señor, que hoy podamos entender que los cristianos no solo se enferman, sino que tú estás en control aún en medio de la enfermedad del cristiano y tú tienes un propósito para esa enfermedad en la vida del cristiano y va a ser muy diferente el trato que tú vas a tener con alguien que es cristiano y con una persona a quien les muestras lo básico de tu misericordia, porque aún no se convierte a ti, Señor. Padre, yo te ruego que estas palabras fortalezcan a los cristianos que están enfermos, pero también estimulen a aquellos que no se han convertido a ti, que están enfermos, a buscarte a ti. No por sanidad divina, Señor, o no porque ilumines a los médicos para que hagan un buen diagnóstico y den un tratamiento, sino por lo que tú eres, Señor. Su Dios, su Creador, su Señor, su Soberano, el único que es digno de gobernar esa vida, porque tú eres quien nos creó. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús.